La columna que había anunciado en días anteriores, he querido enfocarla en un tema que es de interés aún, y es el impacto que tuvo la pandemia eh, en las dinámicas de pobreza en América Latina y el Caribe. Esto lo hago en reacción a un informe del Banco Mundial en el que tratan de achacarle a la crisis climática y a la pandemia los descensos en los indicadores de pobreza, especialmente en América Latina y el Caribe, aunque también tratan de sugerirlo que es un asunto de tendencia global, aunque eso no es preciso. Bien, la columna se intitula Pobreza y gobiernos en América Latina y el Caribe en el marco de la pandemia. En opinión del Banco Mundial, la pandemia, la crisis climática y los problemas estructurales han deteriorado la tendencia positiva de la lucha contra la pobreza extrema. Lucha que se demostró en América Latina y el Caribe entre 2010 y 2020 con cifras positivas. Esta tendencia logró un descenso de 37 millones de pobres a 25 millones de pobres. En 2021, esta misma cifra se incrementó a un pico de 29 millones de pobres, luego tuvo un descenso a 28 millones en el 2022 y el 2023 cerró con 28.5 millones de pobres, un poco por debajo respecto al año anterior. Las anteriores mediciones obedecen a una línea de pobreza extrema de $2.15 por persona día. O sea, son personas que sobreviven con menos de ese ingreso. No obstante, la línea de pobreza general, que incluye la pobreza extrema, es la que debe llamarnos la atención, en tanto que establece un ingreso por persona día de $6.85, mostrando así consecuencias mucho más relevantes. Para América Latina, la línea de pobreza general experimentó un comportamiento más complejo. Pasó de 206 millones en 2010 a 179 millones de pobres en 2019, lo que fue un logro incontestable. Pero luego esta cifra creció a 181 millones de pobres en 2020 y luego a un pico de 190 millones de pobres en el 2021. Ya en 2022 el indicador empieza a descender a 184 millones y en 2023 cerró en 181 millones de pobres. Ciertamente la pobreza extrema descendió hasta el 2020, pero la pobreza general empezó a repuntar ese mismo año. O sea, muchas familias cayeron en la pobreza general y al mismo tiempo las políticas se focalizaron en la población en pobreza extrema. Por otro lado, la pobreza general, es decir, la que se ubica en $6.85 persona día, de América Latina disminuyó en 24, casi 25 millones de personas entre 2010 y 2020. 2020, que es justo un año antes del detrimento de la cifra en virtud del desempeño anterior. Positivo, por supuesto, incluyendo las personas en pobreza extrema. No obstante, entre 2020 y 2021 la pobreza general se incrementó en 9.37 millones de personas, lo que ha sido atribuido al impacto directo de la pandemia en América Latina principalmente. Ciertamente este incremento revela un fuerte retroceso en la tendencia de los años anteriores en materia de lucha contra la pobreza en la región, pero también comporta otros hechos relevantes. Por ejemplo, 2 años después, o sea, en 2023, la pobreza general ya había disminuido en 8.89 millones de personas, regresando a los niveles de 2020 y con una inercia a la caída o a la mejora. En conclusión, la pobreza extrema del periodo 2010-2023 logró mantenerse por debajo del techo de los 30 millones de personas y la pobreza general se conservó por debajo del umbral de los 191 millones de personas pobres en el mismo periodo. Sin embargo, los gobiernos de izquierda o centristas de América Latina y el Caribe tienen mucho que ver
en la tendencia regional de la disminución de la pobreza, tanto extrema como general. Por ejemplo, de 2010 a 2015 la tendencia de la disminución de la pobreza extrema contó con una pendiente muy fuerte, mientras que después de ese año la tasa de su disminución fue mucho menor. Este mismo patrón se puede encontrar cuando revisamos la pobreza general. Veamos los casos representativos y a manera de conjetura los por qué. México contó con gobiernos de derecha antes y durante el periodo 2010-2015, al igual que Perú, Colombia y Chile. Brasil contó con gobiernos de izquierda por la misma época, lo mismo que Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Chile tuvo un antecedente de un gobierno de izquierda y luego contó con uno de derecha. En efecto, Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia suman una población que supera los 319 millones de habitantes, cifra de 2023. Mientras que México, Colombia, Perú y Chile suman algo más de 233 millones de personas, cifras también de 2023. Lo que significa que el impacto de las políticas sociales de los gobiernos de izquierda y centristas fueron mucho mayores en términos absolutos respecto a los de derecha. En el periodo posterior, esto es desde 2016 a 2022, Brasil y Colombia contaron con gobiernos de derecha. Argentina y México tuvieron gobiernos de derecha y luego de izquierda. Chile vivió un gobierno de centro y después uno de derecha. Venezuela y Bolivia contaron con gobiernos de izquierda y Ecuador con gobiernos de izquierda y luego de derecha. Las contradicciones, por supuesto, entre las agendas políticas y los problemas de sus transiciones de gobiernos ideológicamente opuestos tuvieron consecuencias negativas en la dinámica de superación de la pobreza y general antes y durante la pandemia. Una hipótesis factible en tanto que los sistemas de apoyo o de dotación a la población vulnerable tienden a fragilizarse en los países de derecha sin sopesar los efectos de las malas o buenas medidas de manejo de la pandemia, por supuesto. De otro lado, estas medidas deben ser estudiadas mucho mejor, pues al parecer la inmunidad genética, las preexistencias, la red de apoyo alimentario y de otros bienes básicos, la experticia del personal de salud y los equipamientos del servicio tuvieron un peso muy superior al de las medidas duras de aislamiento. Contexto en que los gobiernos de izquierdas o centristas pudieron mostrar mejores resultados, independientemente de las fuertes o flexibles políticas de confinamiento, pero que para la época de la pandemia no tenían el control del Estado, especialmente en los países de mayor peso demográfico, Brasil por ejemplo, o se encontraban en transiciones estructurales de la política social como México o Argentina. Finalmente, acerca del impacto de la crisis climática, solo podemos valorar cierta contribución real a la desmejora de los indicadores de pobreza, pues faltan estudios más rigurosos al respecto. Las altas precipitaciones e inundaciones durante la pandemia en Brasil para 2020, pero también los incendios forestales en este país en 2019 y en Bolivia durante ese mismo año, las fuertes sequías y los incendios forestales en México durante el 2021, los huracanes del Caribe colombiano en 2020, entre otros, pudieron agudizar la pobreza en América Latina en la pandemia. Pero aún no conocemos el peso específico de su impacto. Probablemente la crisis climática ha contribuido al retroceso de las cifras de pobreza en América Latina y el Caribe, pero también es aceptable afirmar que los problemas estructurales previos y durante la pandemia pudieron tener un peso mayor a la hora de encontrar explicaciones a dicha desmejora, a pesar del énfasis que el Banco Mundial ha querido dar al clima y al virus. Es más, si observamos el comportamiento de la pobreza general durante la pandemia en otras regiones del mundo, se puede corroborar en parte la anterior conjetura. Desde comienzos de 2020 hasta el 2023, el Pacífico y Asia Oriental, Europa y Asia Central y Asia del Sur disminuyeron sostenidamente la pobreza general, y solo América Latina y el Caribe, Medio Oriente y Norte de África y África subsahariana
experimentaron repuntes de pobreza general, lo que es explicable por la enorme debilidad de sus políticas sociales, la persistencia de sus conflictos armados o la dinámica de estados en crisis o fallidos, independientemente de que sean socialistas, comunistas o democracias liberales. En breve, las regiones con peores desempeños en la gestión de sus problemas estructurales fueron las que tuvieron mayores problemas para sostener la senda de superación de la pobreza general, por lo que los impactos de la crisis climática y de la pandemia misma no generaron cambios radicales en sus políticas sociales. Por tanto, toda la retórica de los buenos manejos de la pandemia y de la economía en América Latina y el Caribe durante y después de la infestación no tuvo ningún fundamento empírico o fueron tan mediocres como los que pudimos apreciar en África o en el Medio Oriente. Muchas gracias.